Llegué sin avisar a la fiesta que yo misma pagué y, en cuanto crucé la entrada, lo vi arrodillado frente a la secretaria, sosteniendo un anillo mientras todos alrededor sonreían como si ese momento fuera perfecto, como si nada estuviera fuera de lugar, aunque para mí todo empezaba a romperse sin hacer ruido. El salón brillaba con luces cálidas, copas levantadas y música suave, pero cada detalle se sentía ajeno, como si hubiera entrado a una escena que no me pertenecía, aun cuando cada flor, cada mesa y cada invitación habían salido de mis decisiones. La mujer extendió la mano con una calma que me heló el cuerpo, porque reconocí ese gesto de inmediato, no como algo nuevo, sino como algo demasiado cercano, demasiado familiar. Entonces giró un poco el rostro y esa sonrisa confirmó lo que mi mente intentaba negar. No era solo la amante, era mi hermanastra, y mientras los aplausos comenzaban, entendí que esa noche no iba a seguir su plan. Desde antes de cruzar la puerta ya venía con una sensación rara, como si algo no encajara aunque todo pareciera en orden, porque durante el camino revisé cada detalle del evento, confirmé proveedores, iluminación, lista de invitados, incluso el tipo de música que debía sonar en cada momento, y aún así había un vacío difícil de explicar, una incomodidad que no desapareció ni siquiera cuando entregué mi nombre en la entrada y vi cómo el personal me miró por un segundo más de lo normal antes de dejarme pasar. El ambiente estaba lleno de conversaciones bajas que se cortaban en cuanto me acercaba, miradas que se desviaban con rapidez y sonrisas que parecían sostenidas a la fuerza, como si todos compartieran una información que yo todavía no tenía, como si cada paso que daba me acercara a algo que ya estaba decidido sin mi presencia. Mientras avanzaba entre las mesas noté pequeños detalles que antes habrían pasado desapercibidos, como invitados grabando con sus teléfonos antes de que ocurriera algo, susurros entre compañeros de trabajo que evitaban hacer contacto visual conmigo, y una energía extraña que recorría el salón como una corriente invisible que todos parecían sentir menos yo, lo cual me hizo apretar el bolso con más fuerza y mantener la espalda recta, intentando sostener una calma que empezaba a desmoronarse por dentro sin mostrarlo hacia afuera. Cada segundo se sentía más pesado, como si el tiempo se hubiera estirado solo para obligarme a observar, a encajar las piezas lentamente sin darme la oportunidad de reaccionar de inmediato. Un mesero pasó a mi lado y por un instante dudó en ofrecerme una copa, como si no supiera si debía tratarme como anfitriona o como invitada, y ese pequeño gesto terminó de confirmar que algo no estaba bien, porque ese evento no solo lo había organizado, lo había construido desde cero, cuidando cada detalle para que todo saliera perfecto, y sin embargo, en ese momento yo era la única persona que no entendía qué estaba ocurriendo realmente. La música bajó apenas, lo suficiente para que algunas voces se escucharan con más claridad, y fue ahí cuando capté frases sueltas, palabras incompletas, nombres mencionados en tono bajo que dejaron de pronunciarse en cuanto giré la cabeza. Seguí avanzando con pasos firmes, aunque por dentro algo ya se estaba acomodando de una forma incómoda, como cuando una verdad empieza a tomar forma antes de revelarse por completo, y al acercarme más al centro del salón noté que varios ya estaban posicionados, como si esperaran un momento específico, como si todo tuviera una marca exacta en el tiempo, y entonces entendí que no se trataba de una simple reunión, sino de algo preparado con intención, algo que llevaba días, tal vez semanas, organizándose sin que yo lo notara. El aire se sentía más denso mientras me detenía a unos metros de la escena principal, intentando procesar cada gesto, cada silencio, cada reacción contenida, y aunque todavía no veía lo que estaba por suceder, una certeza empezó a formarse sin pedir permiso, una sensación directa que me recorrió desde el pecho hasta la garganta, obligándome a tragar saliva antes de seguir avanzando, porque en ese punto ya no se trataba de curiosidad, sino de enfrentar algo que claramente no iba a ser fácil de sostener. Y justo cuando di el siguiente paso, cuando estuve lo suficientemente cerca para ver con claridad lo que todos ya sabían, entendí que ese presentimiento no era miedo sin sentido, era una advertencia que había llegado demasiado tarde. Durante años sostuve todo sin necesidad de aplausos, resolviendo problemas antes de que aparecieran y tomando decisiones que otros firmaban como propias, porque desde el inicio entendí que mi lugar no estaba en la foto, sino en la estructura que hacía posible cada logro, cada contrato cerrado, cada evento impecable que todos celebraban sin preguntarse quién había hecho que funcionara. Construí cada parte con paciencia,
Desde las primeras reuniones en espacios pequeños hasta llegar a ese tipo de celebraciones donde todo parecía perfecto, sabiendo exactamente cuánto costaba cada detalle y cuánto esfuerzo había detrás de cada resultado que otros presumían con facilidad. Mientras muchos lo veían a él como la cara visible, como el líder carismático que hablaba con seguridad frente a todos, yo era quien revisaba números hasta tarde, quien corregía errores antes de que se volvieran evidentes, quien negociaba en silencio para evitar pérdidas, y quien mantenía el equilibrio cuando las cosas se tambaleaban sin que nadie más lo notara. Porque prefería resolver en lugar de explicar, avanzar en lugar de detenerme a exigir reconocimiento. Esa dinámica se volvió costumbre, una en la que yo entregaba soluciones y otros recibían elogios, sin imaginar que algún día esa misma diferencia se convertiría en una ventaja que nadie estaba considerando. Cada proveedor en esa fiesta había trabajado conmigo directamente, cada contrato llevaba mi revisión, cada decisión importante había pasado por mis manos antes de ejecutarse, y aunque mi nombre no aparecía en los discursos ni en los brindis, estaba presente en todo lo que hacía que ese evento existiera, desde la iluminación hasta la lista exacta de invitados que ahora observaban la escena sin intervenir. Sabía quién era cada persona en ese salón, conocía sus intereses, sus alianzas, sus silencios, y también entendía cómo reaccionaban cuando algo dejaba de ser conveniente, lo cual me daba una claridad que en ese momento empezaba a tomar un nuevo significado. Mientras permanecía de pie, observando sin interrumpir, mi mente dejó de intentar entender lo emocional y comenzó a organizar lo práctico, repasando cada elemento como si fuera un tablero donde las piezas ya estaban colocadas, esperando el momento adecuado para moverse, porque si algo había aprendido en todos esos años era que actuar impulsivamente solo beneficia a quien provoca el caos, y yo nunca había sido parte de ese tipo de reacción. Respiré más lento. Acomodé los hombros y mantuve la mirada fija, no en el anillo ni en las manos unidas frente a mí, sino en todo lo que rodeaba esa escena, en cada persona que pronto tendría que elegir de qué lado estar. Recordé cada ocasión en la que confié sin revisar, cada momento en el que decidí no preguntar para evitar conflictos, cada señal que ignoré por mantener una estabilidad que ahora entendía que nunca fue real, y esa acumulación de recuerdos no generó debilidad, sino una claridad incómoda pero útil, una que me permitió ver con precisión lo que estaba pasando y, más importante aún, lo que podía hacer a partir de ese instante. No se trataba solo de una traición personal, sino de una jugada que involucraba todo lo que había construido, todo lo que ahora estaba siendo utilizado sin mi consentimiento en un escenario que intentaba excluirme por completo. La música seguía sonando de fondo, las luces mantenían el ambiente cálido y los invitados continuaban reaccionando como si formaran parte de algo emocionante, sin darse cuenta de que la base de todo eso dependía de alguien que todavía no había decidido intervenir, alguien que conocía cada punto débil del sistema que estaban celebrando sin cuestionar. En ese momento entendí algo con total precisión. Mientras ellos pensaban que yo acababa de llegar sin contexto, en realidad yo era la única persona que tenía el control real de lo que podía suceder después. Y fue justo ahí, en medio de esa escena cuidadosamente montada, cuando dejé de sentirme fuera de lugar y empecé a ver la situación como lo que realmente era, una oportunidad que nadie más había considerado. Cada elemento dentro de ese salón tenía una razón de estar ahí y yo conocía todas, desde el arreglo floral colocado en el centro de cada mesa hasta el contrato firmado con el equipo de sonido que mantenía el ambiente perfecto sin fallas, porque nada de eso había sido improvisado. Todo respondía a decisiones tomadas con precisión, negociaciones cerradas con cuidado y estrategias pensadas para proyectar una imagen sólida que ahora otros disfrutaban sin entender su origen. Ese evento no era solo una celebración, representaba acuerdos importantes, alianzas en desarrollo y una inversión considerable que yo misma había administrado sin margen de error, asegurándome de que cada peso tuviera un propósito claro. Mientras observaba cómo levantaban copas y celebraban una escena que no formaba parte del plan original, mi mente comenzó a conectar cifras, fechas y compromisos activos que dependían directamente de lo que estaba ocurriendo en ese lugar, porque esa fiesta no era un simple gesto social, era una pieza clave dentro de algo mucho más grande, algo que involucraba reputación, confianza y dinero en movimiento que no podía sostenerse si la base se alteraba. Cada invitado presente tenía un papel específico dentro de esa red, desde inversionistas discretos hasta socios que evaluaban cada detalle antes de tomar decisiones futuras,
y todos ellos estaban presenciando un momento que podía cambiar la percepción de todo sin darse cuenta todavía. La estructura financiera detrás de esa noche estaba bajo mi control, desde los pagos liberados hasta los pendientes que aún no se ejecutaban, porque siempre trabajé con previsión, dejando márgenes que me permitieran reaccionar ante cualquier imprevisto, aunque nunca imaginé que tendría que utilizar ese nivel de control en una situación como esa. Sin embargo, ahí estaba, con toda la información clara en mi cabeza, entendiendo que lo que parecía una escena romántica para los demás, en realidad estaba afectando directamente un sistema completo que yo podía ajustar si lo consideraba necesario. El lugar mismo había sido reservado gracias a una negociación que solo yo conocía en detalle, con cláusulas específicas que protegían la ejecución del evento bajo ciertas condiciones que en ese momento empezaban a cambiar sin autorización, lo cual abría posibilidades que nadie más estaba contemplando, porque para todos los presentes aquello era una celebración más, sin notar que cada servicio, cada proveedor y cada acuerdo seguían dependiendo de una sola persona que aún no había tomado una decisión visible. La ventaja no estaba en lo que se mostraba, sino en lo que permanecía oculto, en esa red silenciosa que sostenía todo y que podía modificarse con una sola instrucción. Mientras ellos seguían enfocados en el centro de la escena, yo ampliaba la mirada hacia todo lo que la rodeaba, evaluando tiempos, accesos, contactos directos y puntos críticos que podían activarse sin generar sospechas inmediatas, porque actuar de forma evidente solo generaría resistencia, y lo que necesitaba no era confrontación en ese instante, sino control absoluto sin levantar alertas. Cada segundo que pasaba me daba más claridad, más opciones, más formas de intervenir sin que nadie entendiera de inmediato lo que estaba ocurriendo realmente. No había necesidad de apresurarme, porque a diferencia de lo que todos pensaban, yo no estaba reaccionando, estaba calculando, organizando y esperando el momento exacto para mover la primera pieza sin interrumpir la escena principal, dejando que todo continuara mientras por dentro el rumbo empezaba a cambiar en silencio. Y fue en ese punto, con todo perfectamente alineado en mi mente, cuando entendí que no se trataba de detener lo que estaba pasando, sino de permitir que avanzara lo suficiente para que el impacto fuera imposible de ignorar después. La escena frente a mí siguió avanzando como si nada pudiera detenerla, con aplausos que crecían poco a poco y varios teléfonos levantados capturando cada segundo, mientras él sostenía la mirada fija en ella con una seguridad que ya no dejaba espacio para dudas, como si todo hubiera sido preparado para ese instante exacto sin considerar que yo también formaba parte de esa historia. No había titubeos en su voz, tampoco nervios visibles en sus manos, solo una calma que resultaba difícil de ignorar, como si llevara tiempo ensayando ese momento lejos de mi alcance, construyendo una versión de su vida en la que yo simplemente no existía. Alrededor, algunas personas comenzaron a intercambiar miradas que ya no intentaban disimular, pequeños gestos que confirmaban lo que mi mente empezaba a ordenar con precisión incómoda, porque no se trataba solo de una traición privada expuesta por accidente, sino de algo que muchos ya conocían y habían decidido observar en silencio, permitiendo que avanzara hasta convertirse en un espectáculo completo. Una mujer cerca de la barra sonrió antes de susurrar algo al oído de quien tenía a su lado, mientras otro levantaba su copa en señal de celebración, como si aquello fuera digno de brindarse sin cuestionar el contexto real detrás de todo. Sentí como mi cuerpo se quedaba completamente inmóvil por unos segundos, no por falta de reacción, sino porque cada detalle que antes parecía aislado comenzaba a encajar con una claridad que no dejaba espacio para interpretaciones distintas, recordando conversaciones incompletas, ausencias justificadas con explicaciones vagas y cambios de actitud que en su momento decidí no confrontar para evitar conflictos innecesarios. Ahora todo tenía sentido, y esa comprensión no llegó acompañada de debilidad, sino de una presión interna que me obligó a mantener la postura firme mientras el entorno seguía celebrando algo que, en realidad, me estaba dejando fuera de todo. La forma en que ella inclinó ligeramente la cabeza, aceptando el anillo sin sorpresa, terminó de confirmar que aquello no era improvisado, porque no había duda en sus movimientos ni confusión en su expresión, solo una seguridad que hablaba de acuerdos previos, de conversaciones que ocurrieron sin mi conocimiento, de decisiones tomadas en espacios donde yo nunca fui considerada. Ese gesto fue suficiente para entender que lo que estaba viendo no era el inicio de algo, sino la continuación de algo que llevaba tiempo desarrollándose a mis espaldas. Algunos comenzaron a aplaudir con más fuerza,
otros se acercaron para ver mejor, creando un círculo alrededor de ellos que poco a poco me dejaba fuera de la escena central, como si mi presencia no fuera relevante en ese momento, como si todo lo que había construido para llegar hasta ahí pudiera ser ignorado sin consecuencias inmediatas. Nadie se acercó a preguntarme nada, nadie intentó detener lo que estaba ocurriendo, y ese silencio colectivo fue más claro que cualquier palabra, porque confirmó que no solo había sido excluida del momento, sino también de la información que lo hizo posible. Mi respiración se mantuvo controlada, aunque cada inhalación se sentía más pesada que la anterior, y en lugar de avanzar o intervenir, decidí quedarme exactamente donde estaba, observando cada reacción, cada gesto, cada detalle que más adelante tendría un valor distinto cuando todo cambiara de dirección. No había necesidad de interrumpir, porque en ese instante lo más importante no era lo que ellos estaban mostrando, sino lo que yo estaba entendiendo. Y mientras los aplausos alcanzaban su punto más alto y alguien comenzaba a felicitar en voz alta, supe con total certeza que esa escena, la misma que intentaba dejarme fuera, iba a ser el inicio de algo que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. Mientras el ruido de los aplausos llenaba el salón y varios se acercaban para felicitar, mantuve la mirada fija unos segundos más, no en el anillo ni en sus manos unidas, sino en el conjunto completo, en la escena que acababan de sellar frente a todos sin notar que alguien clave seguía presente, observando sin interrumpir. Cualquier persona en mi lugar habría avanzado, habría levantado la voz o exigido explicaciones en ese mismo instante, pero hacer eso solo habría convertido ese momento en un espectáculo distinto, uno donde yo perdería el control y ellos ganarían la narrativa, así que en lugar de reaccionar como esperaban, hice algo que nadie anticipó. Giré con calma. Ajusté el bolso sobre el hombro y comencé a caminar hacia la salida sin prisa, manteniendo el ritmo firme y la postura recta, como si nada hubiera ocurrido, aunque por dentro cada paso marcaba una decisión distinta a la anterior, una más clara, más precisa, más alineada con lo que realmente necesitaba hacer. Nadie intentó detenerme de inmediato, quizá porque asumieron que no había entendido lo que estaba pasando o porque pensaron que preferiría desaparecer antes que enfrentar la escena. Y esa suposición jugó a mi favor, porque me permitió salir sin generar sospechas, sin provocar preguntas incómodas, sin alterar el flujo de lo que ellos seguían celebrando. Al cruzar el pasillo principal sentí el cambio de ambiente de inmediato, dejando atrás la música, las luces cálidas y las voces elevadas para entrar en un espacio más silencioso donde solo se escuchaban pasos lejanos y el eco suave del evento a distancia, lo cual me dio el margen necesario para ordenar pensamientos sin interrupciones. No aceleré el paso, tampoco miré hacia atrás, porque no había nada que necesitara confirmar en ese momento, todo ya estaba claro, cada pieza encajada en su lugar, cada duda resuelta sin necesidad de hacer una sola pregunta. Al llegar a la puerta principal, el personal de seguridad me abrió con la misma formalidad de siempre, sin notar que algo había cambiado, y ese detalle terminó de reforzar una idea que ya estaba tomando forma. Todo lo que acababa de suceder solo tenía sentido dentro de ese salón, dentro de esa burbuja que ellos controlaban, pero fuera de ahí, en el sistema real que sostenía todo, las reglas eran distintas, y esas reglas las conocía mejor que nadie. El aire fresco de afuera me golpeó el rostro con suavidad, ayudando a estabilizar la respiración mientras descendía los escalones sin detenerme. Saqué el teléfono con movimientos precisos, no para revisar mensajes ni para responder llamadas, sino para prepararme, porque sabía que en cuestión de minutos todo comenzaría a cambiar, aunque dentro del evento aún no lo percibieran. No había prisa, porque cada acción tenía su momento exacto, y adelantarme sin necesidad solo arruinaría el efecto que estaba buscando. Me detuve junto al auto, apoyé la mano sobre la puerta y respiré una vez más, no para calmarme, sino para confirmar que estaba completamente enfocada, sin dudas, sin impulsos desordenados. Dentro, las luces seguían brillando y las felicitaciones continuaban, completamente ajenas a lo que estaba a punto de suceder fuera de su campo de visión, y esa distancia entre lo que ellos creían y lo que realmente estaba por ocurrir se convirtió en mi mayor ventaja. No necesitaba volver, no necesitaba decir nada, porque lo que venía no dependía de palabras ni de confrontaciones directas, sino de decisiones que ya estaban listas para ejecutarse. Abrí la puerta del auto, me senté con la misma calma con la que había salido del salón y encendí el motor sin mirar atrás, sabiendo que ese momento, el que ellos pensaban que había terminado a su favor,
Apenas estaba comenzando desde otro lugar, uno donde yo sí tenía el control completo. El sonido del motor encendido creó un espacio aislado donde todo dejó de ser ruido externo y comenzó a ordenarse con precisión interna, como si cada pensamiento encontrara su lugar sin esfuerzo, dejando atrás cualquier impulso de reaccionar sin dirección y dando paso a una claridad firme que no dependía de lo que acababa de ver, sino de lo que sabía hacer mejor. No había temblor en las manos ni dudas en la respiración, solo una sensación estable que reemplazó cualquier impulso desordenado, permitiéndome mirar la situación desde un punto completamente distinto, uno donde la emoción dejaba de ser protagonista y se convertía en información útil. Mientras avanzaba por la calle con movimientos suaves, cada semáforo, cada giro y cada luz reflejada en el parabrisas se sentían como pausas necesarias para estructurar lo siguiente, porque no se trataba de actuar rápido, sino de actuar bien, con precisión, entendiendo que el verdadero impacto no estaba en interrumpir el momento que ellos estaban viviendo, sino en modificar lo que venía después sin que lo vieran venir. Esa diferencia lo cambiaba todo, porque mientras ellos celebraban una decisión visible, yo ya estaba trabajando sobre lo invisible, sobre lo que realmente sostenía esa realidad que creían asegurada. Recordé cada proceso que había diseñado, cada acceso que había configurado, cada autorización que pasaba por mis manos antes de ejecutarse, y entendí que nunca había perdido el control, simplemente lo había dejado en pausa mientras otros ocupaban espacios visibles, creyendo que eso les daba poder real. Esa percepción ahora jugaba a mi favor, porque nadie sospecha de quién siempre ha estado detrás, resolviendo sin hacer ruido, construyendo sin reclamar crédito, y esa posición, que antes parecía discreta, en ese momento se convirtió en una ventaja imposible de igualar. El teléfono vibró una vez, luego otra, pero no miré la pantalla, no porque no supiera quién podía estar intentando comunicarse, sino porque responder en ese instante no aportaría nada a lo que estaba construyendo, y cada acción debía tener un propósito claro, sin distracciones, sin interrupciones innecesarias. La prioridad no era entender sus reacciones, sino definir mis movimientos, establecer el orden correcto, activar lo necesario en el momento preciso para que todo ocurriera de forma natural, sin generar alertas antes de tiempo. Al detenerme en un semáforo en rojo, apoyé las manos sobre el volante y fijé la vista al frente, no en los autos ni en la señal, sino en la secuencia completa que ya estaba tomando forma en mi mente, como un mapa donde cada paso estaba conectado con el siguiente, sin espacio para improvisaciones. No había lugar para arrepentimientos ni para cuestionamientos, porque todo lo que estaba ocurriendo no era resultado de un impulso repentino, sino de una serie de decisiones acumuladas que finalmente mostraban su consecuencia real. Entendí en ese instante que no necesitaba confrontar, tampoco explicar, mucho menos buscar una reacción inmediata, porque lo verdaderamente importante no era lo que ellos pensaban en ese momento, sino lo que iban a enfrentar cuando la estructura comenzara a moverse sin previo aviso. Esa certeza no generó satisfacción inmediata, sino una concentración más profunda, una que me permitió ajustar cada detalle con cuidado, asegurando que nada quedara fuera de lugar. El semáforo cambió a verde y avancé sin prisa, con la misma estabilidad que había sostenido todo durante años, solo que esta vez no estaba construyendo, estaba redefiniendo, reorganizando cada elemento desde la base, sabiendo que lo que venía no sería visible al instante, pero sí imposible de detener una vez iniciado. Y mientras la ciudad seguía su ritmo habitual, completamente ajena a lo que estaba por desencadenarse, confirmé que ya no se trataba de lo que había pasado dentro de ese salón, sino de lo que estaba a punto de comenzar fuera de él. Al llegar al departamento no encendí todas las luces, solo dejé activa una lámpara cerca del escritorio, suficiente para ver con claridad sin romper el ambiente silencioso que necesitaba, porque ese tipo de calma ayudaba a mantener el enfoque en lo importante. Cerré la puerta con seguro, dejé el bolso sobre la silla y encendí la laptop sin prisa, como lo había hecho tantas veces antes, solo que ahora cada movimiento tenía un propósito distinto, uno que no estaba relacionado con construir, sino con intervenir sin dejar rastro evidente en el inicio. La pantalla iluminó el espacio mientras ingresaba con mis accesos habituales, los mismos que nadie más utilizaba con ese nivel de profundidad, porque siempre preferí mantener ciertos controles bajo mi supervisión directa, no por desconfianza, sino por eficiencia, aunque en ese momento esa decisión mostraba un valor completamente diferente. Abrí los paneles principales,
Revisé el estado de cada área y confirmé lo que ya sabía. Todo seguía dependiendo de una estructura central que respondía a mis autorizaciones, incluso si otros creían estar tomando decisiones visibles dentro del evento. Lo primero que hice no fue algo drástico, sino un ajuste casi imperceptible, uno que no generaría alertas inmediatas pero que comenzaría a modificar el flujo de varias operaciones al mismo tiempo. Cambié prioridades en pagos programados, reorganicé accesos secundarios y pausé ciertas confirmaciones que normalmente se ejecutaban de forma automática, creando pequeñas interrupciones que en conjunto empezarían a notarse más adelante, cuando ya fuera difícil identificar el origen. Cada acción estaba pensada para integrarse sin levantar sospechas, como piezas que se mueven lentamente hasta alterar el equilibrio completo. Después abrí la lista de proveedores vinculados directamente con el evento, revisando contratos activos y condiciones específicas que permitían ajustes bajo ciertos escenarios, y encontré justo lo que necesitaba, cláusulas que daban margen para modificaciones operativas en caso de cambios no autorizados dentro de la ejecución, algo que encajaba perfectamente con lo que había ocurrido esa noche. Sin necesidad de cancelar nada de forma directa, comencé a activar revisiones internas que detenían procesos clave de manera temporal, lo suficiente para generar retrasos sin explicar aún la causa real. El teléfono volvió a vibrar sobre la mesa, esta vez con más insistencia, pero lo dejé ahí, sin mirarlo, porque cualquier intento de contacto en ese momento solo confirmaba que algo empezaba a salirse de control dentro del salón, aunque todavía no entendieran exactamente qué. Mientras tanto, continué avanzando con precisión, revisando cada área afectada y asegurándome de que cada ajuste estuviera conectado con el siguiente, formando una cadena que no podía revertirse con facilidad una vez completada. Abrí un último sistema, uno que pocas veces utilizaba en conjunto con los demás, pero que en ese contexto era clave, porque permitía centralizar decisiones que impactaban múltiples áreas al mismo tiempo. Ahí confirmé accesos, validé permisos y dejé preparado lo que sería el siguiente paso, uno que no solo afectaría la operación interna, sino también la percepción externa de todo lo que estaban celebrando sin cuestionar. Me recargué en la silla por un momento, observando la pantalla en silencio, no como alguien que duda, sino como quien verifica que todo esté exactamente donde debe estar antes de continuar. No había errores, no había cabos sueltos, solo una estructura lista para responder a lo que yo decidiera hacer a continuación. Y mientras dentro del evento seguían brindando, completamente ajenos a los primeros cambios que ya estaban en marcha, entendí que lo que había iniciado como un ajuste discreto pronto comenzaría a mostrarse de una forma que ninguno de ellos podría ignorar. La pantalla frente a mí dejó de ser solo un conjunto de datos y se convirtió en un mapa activo donde cada ajuste empezaba a reflejarse en tiempo real, mostrando pequeñas variaciones que por separado parecían normales, pero que juntas comenzaban a alterar el ritmo de todo el sistema. No había necesidad de apresurar el proceso, porque cada segundo que pasaba permitía que los cambios se integraran de forma orgánica, sin generar alertas inmediatas, lo cual hacía mucho más difícil que alguien pudiera intervenir a tiempo. Observé cómo los primeros indicadores se movían apenas, como si algo estuviera fuera de sincronía, y supe que dentro del evento ya debían estar notando que ciertos detalles no estaban funcionando como esperaban. Abrí otra sección y avancé con el siguiente nivel de ajustes, uno que ya no era tan discreto, pero seguía siendo lo suficientemente sutil para evitar una reacción inmediata. Reorganicé rutas de servicio, modifiqué autorizaciones clave y redirigí ciertas confirmaciones hacia procesos manuales que requerían validación directa, sabiendo que nadie dentro de ese salón tenía acceso completo para resolverlo en el momento. Eso obligaría a detener operaciones que normalmente fluían sin interrupciones, generando una cadena de pequeños bloqueos que comenzarían a acumularse sin explicación clara. El teléfono vibró con más fuerza, iluminando la mesa con llamadas entrantes que no necesitaba revisar para saber de dónde venían, porque era evidente que algo ya se estaba saliendo de control, aunque todavía no entendieran el alcance real de lo que estaba ocurriendo. Dejé que sonara unos segundos antes de silenciarlo, no por desinterés, sino porque responder en ese punto solo aceleraría una confrontación que aún no era necesaria. Todo tenía su momento, y ese no era el instante para explicar nada. Volví a la pantalla y abrí el sistema central, ese que conectaba cada parte de la operación y permitía ejecutar decisiones que impactaban múltiples áreas al mismo tiempo.
Ahí fue donde realicé el movimiento que cambiaría el curso completo de la noche, ajustando parámetros que afectaban directamente la continuidad de varios servicios críticos, no cancelándolos de forma evidente, sino colocándolos en un estado donde dependían de autorizaciones que no llegarían a tiempo. Esa diferencia era clave, porque desde afuera parecería una falla operativa, no una intervención directa. Los indicadores comenzaron a cambiar con mayor claridad, reflejando retrasos, pausas y verificaciones pendientes que se acumulaban sin resolución inmediata, y en ese punto supe que dentro del evento la atmósfera debía estar cambiando, pasando de la celebración inicial a una confusión creciente que nadie podría explicar con facilidad. Imaginé a los organizadores revisando, a los proveedores intentando entender qué estaba fallando, a los invitados notando que algo ya no fluía como antes, y esa imagen no generó satisfacción impulsiva, sino una confirmación tranquila de que todo estaba avanzando según lo previsto. Me incliné ligeramente hacia adelante, revisando cada área afectada para asegurar que no hubiera errores, porque una acción mal ejecutada podía romper la secuencia completa, y eso era lo único que no podía permitirme. Todo debía mantenerse dentro de un margen que pareciera natural, como una cadena de eventos desafortunados que simplemente ocurrían sin una causa evidente. El silencio del departamento contrastaba con el caos que empezaba a formarse en otro lugar, creando una distancia que me permitía mantener la mente clara, sin interferencias, sin voces externas que intentaran alterar lo que ya estaba en marcha. No había vuelta atrás en ese punto, porque cada ajuste estaba conectado con el siguiente, formando una estructura que no podía deshacerse con facilidad una vez activada. Y mientras los sistemas continuaban respondiendo a cada cambio que había ejecutado, comprendí que lo que estaba ocurriendo ya no era solo una reacción a lo que vi, sino una reconfiguración completa de todo lo que ellos creían tener bajo control, una que apenas comenzaba a mostrar sus efectos iniciales, pero que pronto sería imposible de ignorar. El teléfono dejó de vibrar por segundos y luego comenzó otra vez, ahora con mensajes entrando uno tras otro, iluminando la pantalla con nombres que no necesitaba abrir para entender el nivel de urgencia que ya se había instalado del otro lado. Dejé que pasaran algunos instantes antes de tomarlo, no por duda, sino porque cada segundo aumentaba la presión allá, creando el escenario exacto que necesitaba para que cualquier intento de explicación llegara tarde. Cuando finalmente lo desbloqueé, las notificaciones llenaban todo, llamadas perdidas, audios, preguntas directas sin respuesta, y una insistencia clara que confirmaba que lo que comenzó como pequeños ajustes ya se había convertido en un problema visible. Abrí uno de los mensajes y escuché el audio con calma, reconociendo su voz entrecortada, intentando mantener una postura firme mientras preguntaba qué estaba pasando con los sistemas, porque algunos pagos no se habían liberado y porque ciertos proveedores estaban deteniendo operaciones en medio del evento. No respondí de inmediato, dejé que terminara, que el silencio se extendiera unos segundos más antes de marcar de vuelta, porque la diferencia entre reaccionar rápido y responder en el momento correcto era justo lo que marcaba el control. La llamada conectó casi al instante, como si estuviera esperando con el teléfono en la mano, y antes de que pudiera decir algo, comenzó a hablar sin pausa, mezclando preguntas con explicaciones incompletas, intentando entender algo que ya no estaba en su alcance resolver. Escuché sin interrumpir, manteniendo el tono neutral cuando finalmente tomé la palabra, no elevé la voz. No hice reclamos, solo formulé una pregunta sencilla que cambió el ritmo de la conversación. ¿Quién autorizó cambios en un evento que depende de mis contratos? El silencio al otro lado fue inmediato, breve, pero suficiente para confirmar que no tenía una respuesta clara, porque lo que había ocurrido dentro del salón no formaba parte de ningún acuerdo formal, no estaba contemplado en ninguna cláusula, y ese detalle, que para muchos podría parecer menor, en realidad sostenía todo lo demás. Intentó justificar, mencionó decisiones personales, habló de algo importante que había sucedido, pero cada palabra que usaba dejaba más evidente que había cruzado un límite que nunca entendió realmente. Mientras hablaba, revisé de nuevo los sistemas, confirmando que los bloqueos seguían activos, que las pausas se acumulaban y que las validaciones pendientes ya comenzaban a generar consecuencias en cadena, porque algunos servicios no podían continuar sin aprobación, otros requerían confirmaciones que ya no llegarían a tiempo, y varios proveedores estaban comenzando a retirarse al no recibir las condiciones acordadas.
Todo eso estaba ocurriendo mientras él intentaba sostener una conversación que ya no tenía forma de resolver. Esto no es un error, dije con calma, es una consecuencia. No hubo respuesta inmediata, solo respiración contenida y un intento fallido de retomar el control de la situación. Pero en ese punto ya no se trataba de lo que él pudiera decir, sino de lo que estaba ocurriendo en tiempo real, frente a todos los que minutos antes estaban celebrando sin cuestionar nada. Imaginé el salón ahora, la música detenida o irregular, los invitados confundidos, los proveedores consultando entre ellos, la atmósfera cambiando sin una explicación clara, y supe que el impacto ya no podía ocultarse. Intentó pedirme que arreglara lo que estaba pasando, como si todo fuera un simple ajuste que podía revertirse con una instrucción rápida, y fue ahí donde entendí que nunca había comprendido realmente cómo funcionaba todo, porque lo que había puesto en marcha no era un botón que se apaga, sino una secuencia que debía completarse para restablecer el equilibrio. Ya no depende de mí detenerlo, respondí sin alterar el tono, depende de lo que decidiste hacer. El silencio regresó, más largo esta vez, cargado de una realidad que comenzaba a asentarse sin opción de escape inmediato, y en ese momento supe que la confrontación no necesitaba gritos ni explicaciones extensas, porque el peso de lo que estaba ocurriendo hablaba por sí solo. Mientras la llamada seguía abierta, sin que ninguno encontrara algo más que decir, confirmé una vez más los sistemas y dejé que el proceso continuara, porque lo que había iniciado ya no era negociable, y lo que venía después sería simplemente el resultado inevitable de decisiones que nunca debieron tomarse. Y fue justo en ese punto, con todo desarrollándose sin posibilidad de detenerlo, cuando entendí que el verdadero cierre de esa noche no iba a ocurrir dentro de ese salón, sino en lo que quedaría después de que todo terminara de caer. Los días que siguieron no trajeron ruido inmediato, sino algo más incómodo para quienes esperaban una solución rápida: silencio. No hubo comunicados claros, tampoco explicaciones públicas que acomodaran lo ocurrido esa noche, solo una cadena de consecuencias que empezó a sentirse en distintos niveles, desde acuerdos detenidos hasta relaciones que dejaron de sostenerse con la misma confianza. Mientras muchos intentaban reconstruir versiones que justificaran lo sucedido, yo ya estaba en otro punto, lejos de ese espacio donde todo había sido expuesto sin que lo notaran a tiempo. El evento no volvió a mencionarse como un éxito, porque lo que quedó registrado no fue la propuesta ni la celebración, sino la desorganización que siguió después, una que afectó directamente la percepción de quienes estaban evaluando futuras decisiones. Algunos proveedores solicitaron revisiones formales, otros decidieron no continuar bajo las mismas condiciones, y varias puertas que antes estaban abiertas comenzaron a cerrarse con discreción, sin necesidad de confrontaciones visibles. No fue un colapso inmediato, fue algo más preciso, más constante, como una estructura que pierde soporte poco a poco hasta que ya no puede sostenerse igual. Durante ese tiempo, no respondí llamadas innecesarias ni participé en conversaciones que no aportaban claridad, porque no había nada que explicar desde mi lado, todo estaba definido por hechos, por decisiones que habían sido tomadas sin considerar las consecuencias reales. En lugar de mirar hacia atrás, enfoqué mi atención en reorganizar lo que sí dependía de mí, retomando contactos, fortaleciendo relaciones que siempre habían valorado mi trabajo y estableciendo nuevas bases donde mi participación no quedara oculta detrás de otros. Algunas personas comenzaron a acercarse de forma distinta, ya no desde la comodidad de asumir que yo solo ejecutaba, sino reconociendo el peso real de lo que hacía, porque cuando una estructura deja de funcionar, quienes entienden el sistema saben exactamente dónde estaba el verdadero control. Esas conversaciones no fueron largas ni innecesarias, fueron directas, concretas, alineadas con lo que buscaba construir a partir de ese momento, sin repetir esquemas anteriores ni aceptar condiciones que antes había tolerado por mantener estabilidad. Con el paso de las semanas, los resultados comenzaron a reflejar ese cambio, nuevos proyectos avanzando con claridad, decisiones tomadas sin intermediarios y una presencia que ya no dependía de ser invisible para sostener resultados. No hubo necesidad de demostrar nada con palabras, porque cada avance hablaba por sí mismo, mostrando una diferencia evidente entre lo que antes se atribuía a otros y lo que realmente se sostenía con mi trabajo. De ello supe poco y lo necesario, fragmentos de información que llegaban sin buscarlos, mostrando intentos por recuperar estabilidad, explicaciones que no lograban sostenerse y una realidad que ya no tenía la misma forma que antes,
Porque lo que se rompió esa noche no fue solo una relación. Fue una dinámica completa que dependía de algo que dejaron de tener sin darse cuenta. No hubo confrontaciones posteriores ni encuentros incómodos, porque ya no había nada pendiente que resolver en ese nivel. Un día, mientras revisaba un nuevo contrato en una oficina distinta, con un equipo que entendía perfectamente el valor de cada decisión tomada, hice una pausa breve, no para recordar lo ocurrido con nostalgia, sino para reconocer el punto exacto donde todo cambió sin necesidad de regresar a ese momento. No sentí necesidad de ajustar lo vivido ni de reinterpretarlo, porque todo había cumplido una función clara dentro de un proceso que ahora mostraba resultados distintos. Entendí entonces algo que no había considerado antes con esa precisión. Perder el control en apariencia no significa haberlo perdido realmente, a veces solo implica que otros aún no entienden quién lo tiene de verdad. Esa diferencia fue la que definió todo lo que vino después, no por lo que se dijo en voz alta, sino por lo que se ejecutó en silencio cuando nadie estaba prestando atención. Hoy mi vida no se parece en nada a lo que era antes de esa noche, no porque haya cambiado de lugar o de rutina de forma superficial, sino porque cada decisión responde a un criterio distinto, uno donde no hay espacio para construir desde la sombra sin reconocimiento, ni para sostener estructuras que no respetan su propia base. Todo lo que hago ahora tiene dirección clara, acuerdos definidos y un control que no necesita ocultarse para funcionar. Si algo quedó claro después de todo, es que las traiciones no destruyen lo que eres, solo revelan lo que otros nunca entendieron de ti. Y cuando esa verdad se muestra sin necesidad de explicarla, lo único que queda por hacer es avanzar sin mirar atrás.